la lupa de Lupita vamos a hablar sobre la violencia vicaria. Recientemente el diputado Otniel García retomó este tema para realizar algunas reformas y sancionar a los hombres que ejerzan este tipo de violencia, ya que según el diputado es una de las expresiones más crueles de género. Recordamos que este tema ya había sido presentado en el Congreso de Durango, sin embargo no se había votado, ya que según los expertos en la actualidad este tipo de violencia ya se ejerce tanto de hombres como de mujeres. Y aquí, en Bajo la Lupa de Lupita, salimos a buscar testimonios y desde luego a una experta en el tema, una abogada. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que meter varios estudios para poder dictaminar o defender cuando alguien sufre o ejerce violencia vicaria. ¿Cuál es tu nombre? Marinaba. Marinaba, ¿tú has sufrido violencia vicaria o estás sufriendo ahorita? Pues sí, tengo ya un largo camino recorriendo esta violencia. Yo creo que antes no se había tipificado, pero pues la verdad es que existe y existe no solamente de la pareja, existe de la familia de la pareja, hermanas, suegras o abuelos, o sea, es no solamente una persona, la ejerce toda una familia contra un menor de edad. En tu caso, platícanos cómo es que ahorita ya pusiste denuncia, ya te encuentras en todo esto de esta violencia que has sufrido. Platícanos tu historia. No, porque no, o sea, en ese tiempo no había la ley de violencia vicaria, simplemente se demanda el reconocimiento y luego la pensión alimenticia de una menor. Y pues siempre las autoridades, a pesar de que dicen que están pues a favor de la mujer, el hombre siempre tiene más, no sé si más poder adquisitivo o en la cultura machista, que los abogados los defienden de una manera casi como hermandad. Entonces siempre es difícil conseguir un abogado o abogada, quizás debería conseguir una abogada mujer que pueda entender la situación. Casi siempre el abogado, y me estoy refiriendo concretamente a quienes ejercen la abogacía, siempre van a defender más al hombre porque consideran que la mujer a veces está abusando. En este tiempo, ya casi 20 años después de que yo pasé ese proceso, creo que sí ahorita la mujer tiene mucho empoderamiento y sí están hasta cierto punto abusando de estas leyes, porque también conozco ahora varones que las mujeres no los dejan ver a sus hijos, que les exigen más dinero, que les exigen esto, que les quitan propiedades. En ese tiempo no, en ese tiempo todavía nosotras éramos más indefensas, no había muchas leyes y lo único que tú pedías a veces ni siquiera era el dinero, era el reconocimiento, era el darle el apoyo moral a la niña, al niño, para que supiera de dónde su derecho, que yo investigué, es un derecho del niño, saber su origen, saber de dónde proviene, quiénes son sus raíces, y ni siquiera esto se ha logrado. Entonces yo creo que los abogados siempre es: no se preocupe, usted puede sola. Claro que podemos solas, pues no nos queda de otra, ni modo de no darle comer a la criatura, pero resulta de que la criatura tiene necesidades emotivas, necesidades morales, y se encuentran solos. Muchas veces son niños que tienden a la depresión, son niños que constantemente no se sienten ubicados, que se sienten rechazados, porque están rechazados precisamente por su propia sangre, por su propio padre, o a veces su propia madre. Entonces es una situación difícil a la que nos enfrentamos las madres de familia, los que estamos solas. ¿Crees que es muy largo los procesos en todo esto de cuando comienzan los padres o las madres a pedir pues manutención para sus hijos? Pues sí, es un proceso. Yo pienso que si ahorita no se me había ocurrido, pero yo pienso que si se pudieran reducir, porque en el caso mío, cuando gano el reconocimiento, inmediatamente pues se les pide a las personas que se presenten. La persona esta se esconde en las faldas de su mamá, se esconde en las faldas de sus hermanas, cristianas, ¿verdad? Pero pues ahí se escondieron las cristianas, muy bien, que no tengo nada en contra de eso, de la religión, pero a veces, predican una cosa, hacen otra, y tú, y ya, y sale, como el muchacho era alcohólico y se consiguió otra muchacha, bueno, pues, tú ya estás bien aquí, bueno, qué bueno, no, pero aquí había una menor.
Entonces, yo pienso que el proceso sí debería ser reducido, que no nos hagan pasar esa eternidad, ese calvario, sino hacer un proceso donde inmediatamente el reconocimiento obligue a tal cual al responsable. No puede ser que haya y luego ahora pídele el favor, no. Es muy largo, yo digo es imposible. En mi caso ya pasaron 19 años, yo creo que a mí hasta se me olvidó que estaba pidiendo, o ya se me olvidó por qué estaba enojada. Ya, ganaron ellos. ¿Nunca te ayudaron y nunca te resolvieron? Jamás en su tiempo. Pues esta persona se amparó mucho en su familia, en ese tiempo estaba pues muy cercanos ahí, creo que a Vicente Fox, el tío era panista, y no, se acabó. Y la verdad ahorita yo ya no le pido nada. Sin embargo, sí sé que mi hija siente el rechazo. Ojalá que un día las leyes nos ayuden y que no haya más jóvenes que hayan tenido que vivir ese proceso, que haberme visto a mí batallar, que haberme visto a mí sufrir, porque son niños. Ella no pidió nada, no pide nada. Ahorita estamos nosotras solas, así va a seguir. Me queda clarísimo que esa familia nunca nos va a responder. En sus conciencias va a quedar. Muy bien, pues muchas gracias. No, de nada. Muy buenas tardes, yo soy la licenciada Teresita de Jesús del Campo Estrada, tengo número de cédula profesional 13-13-59-88 y básicamente, Lupita, pues sí, esta ley vicaria es muy interesante, todo lo que conlleva, sí, ha estado discutida. En 2012 se acuñó este término de violencia vicaria, sí, no fue en México. La Suprema Corte ya ha tenido algunos criterios al respecto, ya ha hablado de este tema. Y en general la violencia vicaria es esa violencia que se ejerce contra las mujeres, sin embargo utilizando como medio comisivo para generar estas repercusiones a los niños. En casos muy extremos se ha llegado a ver de que hay ocasiones en que los mismos progenitores, para coaccionar a las mujeres, pueden incluso hasta matar a sus hijos, a sus menores hijos. Entonces esta figura es muy interesante, Lupita, porque, como te comentaba, la Suprema Corte ya lo ha discutido y aquí el día 3 de marzo, a inicios de mes, ya se tocó este tema aquí en el Congreso de nuestro estado. Se hizo incluso una serie de foros en las cuales se habló de las repercusiones de esta ley vicaria. Sin embargo, y como todo, bueno, cada jurista tenemos nuestros distintos puntos de vista al respecto de este tema tan importante, pero yo sí te soy muy honesta, yo sí siento que hay... en la realidad, o sea, en cómo se vive la realidad de las cosas, sí hay de pronto ciertos sesgos que no se le deberían de dar así. ¿Ok? Bueno, ya la Suprema Corte dijo que es un tema exclusivo de mujeres, que es violencia que se ejerce de parte de varones hacia mujeres y que no es discriminativo en el caso de los varones. ¿Por qué? Porque dicen que existe la figura de la violencia familiar como un delito en la cual los hombres que se sientan vulnerados por las mujeres pueden acudir. Sin embargo, Lupita, y te soy muy honesta, yo aquí en el despacho, en la firma legal del Campo Rivas y Asociados, el 90% de los asuntos de hombres que nos llegan aquí son asuntos de violencia familiar, porque pues somos especialistas en derecho penal, de violencia familiar ejercida de mujeres en contra de hombres. Voy a separar un poco estos dos temas para no caer como en confusión. Por un lado tenemos lo que es violencia familiar y por otro lado lo que es violencia vicaria, ¿sí? Yo sé que esta entrevista es para hablar y inundar un poco en lo que es la violencia vicaria, pero vale la pena como realizar ese paréntesis para no confundirnos, ¿sí? La violencia familiar es a los dos géneros, tanto de madres hacia padres como de padres hacia madres, ¿sí? Es ahí como que esa distinción, ¿sí? Yo les mencionaba que aquí en el despacho concurren ciertamente muchos varones a decir, oiga, pues es que sabe que en mi casa pasa esto, y vienen con el despliegue probatorio completo, desde fotos, videos, capturas, incluso pronunciamientos de sus menores hijos al respecto. Incluso en muchas de las ocasiones las mismas mujeres, sí, yo hago esto, yo hago lo otro. Y aquí donde estás, incluso tú ahorita sentada, he tenido personas que en una conciliación no llegamos a un tema porque pues hay como los egos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, en el tema de violencia familiar, cuando se denuncia,
puede, le digo, proceder o no para ambas partes, tanto para la mujer como para el hombre. Sin embargo, volviendo a lo que te comentaba de la Suprema Corte, donde discutían de que no es posible decir de que la violencia vicaria es discriminación hacia los hombres porque existe la figura de violencia familiar, lastimosamente la violencia familiar no muchas veces hace justicia a los hombres. Esto hay que decirlo y hay que refrendarlo bien. Igual y ahí por ahí se van a tocar susceptibilidades de algunos, pero es menester mencionar que la violencia familiar, a la hora de realizar el dictamen psicológico, que es la prueba reina para clasificar este delito, los hombres en el 80% de los casos no salen con afectación psicológica. ¿Y esto a qué se debe? A que los tests que se realizan para determinar si existe o no violencia psicológica son encaminados hacia mujeres. Entonces, hombres y mujeres tienen una diferente forma de procesar la violencia, de procesar estos eventos o estos hechos que les traen dolor, angustia, preocupación, como lo es el entramado de la violencia familiar. Entonces, retomando lo que mencionábamos de la violencia vicaria, pues sí, la violencia vicaria es cuando a mí como madre utiliza a mi expareja, porque normalmente se dan exparejas, a mis hijos para coaccionarme a mí, para realizar alguna conducta, eso es a lo que se le llama violencia vicaria. Se distingue de la violencia familiar en esto que les comento, que la violencia familiar es para los dos géneros y la violencia vicaria es única y exclusivamente en tratándose de mujeres. Ya en 2022 se hizo una reforma en la Ley General de Víctimas, en la cual pues señala esto como un delito que es en tratándose únicamente de violencia sistemática hacia las mujeres. Esto por el simple hecho de que, pues, como bien lo sabemos, desde ya tiempos inmemoriales, pues la mujer ha sido como que un grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, y a criterio de esta jurista, me gustaría decir yo que pues actualmente sí existe mucha protección a los derechos de la mujer y eso está súper bien, pero también siento que hay un rebase ya de esa magnificencia de derechos que se le da a la mujer sobre el hombre. ¿Y por qué lo digo, Lupita? Y quizás a lo mejor es un comentario muy arriesgado, ¿no? Es muy arriesgado, pero es muy cierto. Desgraciadamente ahorita la ley no nos protege igual. Les digo, yo soy abogada, tengo clientas mujeres y clientes varones y no nos protege igual. Para mí es muchísimo más fácil llevarme un asunto en el cual la parte actora es mujer que en un asunto donde la parte actora sea hombre. ¿Sí? Es muy complejo esto y quizás abundaría yo en otras complejidades, pero en general es eso. Les digo, yo antes de iniciar la entrevista con mi estimada Lupita, yo le comentaba, le decía, ¿quieres que te diga lo políticamente correcto o lo que es real? Porque lo que es real es que sí hay temas que deben ser tratados con cierta sutileza, porque si la violencia vicaria se tipifica como delito en Durango y se incluye en el Código Civil, sí tenemos que tener bien puestas las barreras de cómo la vas a clasificar tú como legislador, cómo la vas a enumerar y tú como juzgador, cuáles van a ser los parámetros normativos para medir si existe o no la violencia vicaria. ¿Por qué? Porque como les comentaba en algunas ocasiones, aquí también en el despacho tenemos temas de las denuncias falsas, de denuncias donde las mujeres y los hombres también denuncian falsamente a sus parejas. Y no quiero yo que llegue el día de mañana a haber muchas denuncias por violencia vicaria cuando a veces sea todo lo contrario. Estaría mal incluso que yo les diera nombres porque pues no está bien, no voy a dar nombres obviamente, pero les digo, tengo aquí un caso de un hombre, de un señor, ellos ya están separados. El señor es una persona muy humilde, es una persona buena, la considero yo en su forma de conducirse, no solo conmigo, sino con el mundo. El señor presentó una denuncia por violencia familiar y desgraciadamente salió sin afectación psicológica. Para todas estas tengo que hacer un paréntesis ahí. El señor traía abierta la cabeza cuando fue a presentar esa denuncia y aún así salió sin afectación. La señora, platicando con ella, dijo, pues sí, es que este hijo de no sé cuántas me hizo esto, por eso yo le pegué. Y aún así no llegamos a la arena judicial, únicamente se quedó en sede ministerial, en fiscalía, y no subimos a más.
Y tengo otro caso de otro señor en el cual la pareja lo denuncia por un delito gravísimo, el delito de, no sé si lo puedo mencionar, violación, por el delito de violación, pero resulta que el señor estaba en otro estado cuando eso pasó. Y aún así se judicializa el asunto, no se judicializa por violación, pero se judicializa el tema por violencia familiar, porque la supuesta víctima, y lo refiero así, mencionó al día siguiente que no era violación, que era violencia, entonces se pasa a la arena de violencia familiar, gracias a Dios, le digo, porque el delito de violación es un delito de los más graves. Entonces se va por esa vía, pero les digo, la denuncia fue completamente falsa porque la persona ni siquiera se encontraba aquí en el estado de Durango. Ahorita esos temas se están ventilando ya en el Centro de Justicia para la Mujer, este último que les comento. Y finalmente, ya para no extenderme tanto, hubo otro asunto en el cual, bueno, ese fue uno de mis clientes. El muchachito, porque es un muchachito, él tiene síndrome de Down. El muchachito se tropieza con una señora ya en sus 40s y la señora lo denuncia por abuso sexual. Resulta que cuando me notifican a mí este asunto, pues no había ni siquiera un dictamen psicológico para la víctima. Cuando sale el dictamen, la víctima sale sin afectación. Pero adivinen qué, mi cliente ya tenía todas las alertas prendidas. Él, al ser un niño que desconoce mucho del mundo, pues imagínense en qué estado se puso, súper nervioso él y su mamá, se armó realmente un asunto muy grande, trascendental, y lo único que fue para la obtención de dinero. Entonces, yo quisiera concluir ahorita mi intervención únicamente pues haciendo ese llamado a legisladores y juzgadores, quienes en su momento tengan la oportunidad de, bueno, dame la redundancia, de legislar y de plantear los parámetros por los cuales vamos a regir esta figura novedosa, porque hay que decirlo así, es novedosa la violencia vicaria. Quienes tengan la oportunidad de legislar al respecto, pongan bien las bases de cómo va a ser, que pongan bien el entramado normativo como debe ser. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con estos casos donde no existe la violencia vicaria. O por el otro lado, que la hagamos sin distinción de género, porque dicho sea de paso, también existen hombres que tienen este problema. Y quizás ahorita, Lupita, con todo esto me van a decir, no, pues es que a lo mejor tú eres una mujer muy a favor de los hombres, y no, yo soy muy a favor de la justicia, soy muy a favor de la igualdad entre las dos partes. ¿Por qué? Porque les digo, yo soy una mujer, y me gusta saber que yo puedo confiar en mi pareja, me gusta saber que podemos ser un equipo y hacer una familia con valores, llevar a la sociedad hijos, hijas que tengan en su casa padres y madres que puedan ellos respaldarse en alguien, porque les digo, la violencia vicaria afecta sí a la mujer, afecta sí al varón, pero los principales afectados aquí en ambas figuras siempre van a ser los niños. Entonces hay un principio que es el principio superior de la niñez. Hay que siempre atendernos a eso, más que juzgar con perspectiva de género, más que a ver a quién se le hace más caso, es siempre proteger eso, porque como bien se mencionaba antes y ahorita ya casi no se menciona y es un tema social que perjudica a todos, el hecho de decir, bueno, los niños son el futuro de México, y ya no se dice. Ya es muy poco lo que se dice, lo que se enseña de que ellos son realmente el futuro. Antes yo le decía a mi sobrina, había un libro que decía el libro de los valores, Lupita, no sé si te acuerdas, el libro de los valores de Televisa, que por cierto, bueno, nada que ver con la entrevista ahorita, ¿verdad? Pero el libro de los valores, digo, era algo que se enseñaba. Yo todavía en el seno familiar de mi casa me enseñaban los valores, me enseñaban la tolerancia, el respeto, y con estas desuniones familiares que están pasando ahorita en la sociedad, eso se está perdiendo. Esta ley sí podría entonces afectar mucho más la convivencia si se llegase a inclinar hacia pues el tema más de la mujer, porque tal parece que se está inclinando, ¿no? Sí, claro, de hecho eso es un tema superado. La Suprema Corte ya dijo que la violencia vicaria es exclusiva de mujeres, no es aplicable a los hombres. Entonces eso es un tema que, como te comento, tiene que ser revisado ahora sí que
muy entretenimiento porque puede generar mayores complicaciones que beneficios a la sociedad. A ustedes como abogados los pone a estudiar y estar más alerta en este tipo para cuando les toque defender a alguien. Sí, claro que sí. De hecho, incluso ayer lo comentaba con un colega, justo ese tema de que van a crecer las denuncias, van a crecer los asuntos en la vía familiar, las controversias familiares encaminadas a la violencia vicaria. ¿Por qué? Porque realmente eso va a ser un mecanismo de protección a los menores y también un mecanismo de protección a las víctimas, pero desde luego también puede utilizarse para ese sesgo negativo que es el que te mencionaba hace un momento. Pues muy bien, muchas gracias. De nada. Bueno, diputada, para hablar en Bajo la Lupa de Lupita sobre el tema de la violencia vicaria, ¿cómo va este punto, esta iniciativa que se ha subido y hacia dónde se nos va, nos va a beneficiar, a todos los ciudadanos? Bueno, ustedes saben que el tema de la violencia vicaria es un tema que desde la legislatura anterior pues ha estado aquí en el Congreso del Estado, en la discusión, en la revisión en lo positivo y en lo negativo. Yo en su momento en la legislatura pasada tuve la oportunidad, como es mi trabajo en el Congreso del Estado, pues de escuchar la propuesta de cómo venía la ley vicaria, y también tuve la oportunidad de sentarme con los que están en contra o los que no están a favor de una ley como tal. Entonces pues tuvimos ahí una oportunidad de poder escuchar las voces en contra y a favor para poder hacer un análisis detallado y poder tomar una decisión responsable, que es lo que debemos de hacer los diputados, que tomemos decisiones responsables por el bien de los ciudadanos y el beneficio de lo más importante, que para mí siempre van a ser los niños. Entonces fueron momentos donde hubo dimes y diretes, donde hubo momentos álgidos, hay que comentarlo, y que al final del día no pudo transitar la ley o la propuesta de la iniciativa porque algunos diputados pues son abogados. Yo no soy licenciada en Derecho, pero bueno, estuvimos ahí estudiando el tema, pero los licenciados abogados en el tema pues ellos consideraban que no era una ley oportuna, porque las leyes, al final del día, pues las leyes son para todos, no debe haber leyes exclusivas para nadie. Entonces era el argumento que luego se comentaba y se decía, no solamente aquí, sino en otros estados en donde ya se había aprobado y luego se les echó para atrás, porque era el mismo argumento que jurídicamente hablando no era una ley viable, porque no puede haber leyes exclusivas. Las leyes son para todos y se ejercen para todos. Entonces ese fue en su momento el argumento y por eso no pudo avanzar, no pudo trascender, pero se hicieron los trabajos, hubo mesas, se escucharon a las voces, a las distintas voces, para poder llegar a un acuerdo y sobre todo a una decisión que nos ayudara a resolver una problemática que al final del día, yo siempre lo voy a decir, para mí la prioridad siempre van a ser los niños, el bienestar de los niños y de las niñas, independientemente de lo que opinen los papás, el papá o la mamá, siempre tiene que prevalecer el bienestar de los pequeños, y en eso siempre yo voy a trabajar y voy a velar. Entonces ahí quedó la iniciativa. En esta legislatura se ha retomado el tema, ya se subió una iniciativa a pleno que ya está a punto de ser discutida en las comisiones. Ya la Corte hace algunos meses acaba de considerarla como una ley sí legítima que va dirigida a un género en específico. Entonces pues la Corte es la que decide al final del día lo que se tiene que hacer. Entonces nos tendremos que apegar a esos términos y sobre todo en Durango tomar una decisión responsable, porque yo lo voy a decir con mucho respeto, digo, sé que a muchos no les va a parecer, pero hoy en día pues las leyes y todo lo que surge también surge de la conciencia de quienes están tomando las decisiones en los espacios como la Corte, como en temas así. Entonces si es una ley que viene a ayudarnos a eliminar esa violencia que vivimos las mujeres, pero sobre todo a salvaguardar la integridad, la estabilidad emocional y física de los niños, yo siempre estaré a favor. Entonces, estoy en toda la disposición de poder escuchar de nuevamente los puntos de vista de las diferentes voces, de poder tomar una decisión responsable, de que se cabildee, que se discuta y que tengamos una ley que en verdad nos ayude a que los niños, niñas y niños no sean objeto de chantajes ni de presiones, ni para la mamá ni para el papá. También sé que hay también una vía en donde los papás que viven también violencia vicaria, que no, para mí no sea exclusivo de alguien, también hay papás que son perjudicados. Hay un espacio legal en donde ellos pueden también pues pedir esa defensa o ese tema jurídico para que ellos puedan pues también defender su tema. Entonces digo, tenemos que buscar la forma de cómo sí todos puedan verse beneficiados con esta ley, y sobre todo, insisto, lo más importante para mí es el bienestar de los niños y las niñas de nuestro estado. Hay mucha demanda. ¿Qué porcentaje habrá de este tipo de personas que ya se han acercado con algunos diputados
afectados? ¿Tienen algún registro? No lo tengo, yo no tengo el registro. Hay algún colectivo que sí ha estado moviéndose. En la legislatura pasada eran algunas mujeres, hoy son más o otras son diferentes. A ver, bueno, el tema de la violencia sigue en aumento, no podemos negarlo. Las formas de agredir o de transgredir la integridad de las mujeres pues va de alguna manera aumentando. No hemos podido erradicar con esa violencia de la que tanto hemos exigido y alzado la voz para que se elimine. Que la violencia vicaria es una forma de violentar no solamente a las mujeres, a los niños, porque los usan de objeto para poder de presionar pues a los padres entonces o a las madres. Entonces, no sé cuántos habrá, ni cuántas denuncias de verdad reales habrá, pero de que hay casos los hay, eso no lo podemos ocultar. Por eso es una ley que es tan seria y que tenemos que en el Congreso tomar pues una decisión comprometida, responsable y sobre todo que beneficie a quienes están pidiendo y alzando la voz, insisto, y lo más importante, que beneficiemos a los niños. Dentro de esta ley habrá algún punto donde pues obviamente a los padres también se les pida que los niños sean llevados al psicólogo, porque pues se podría romper incluso patrones que ellos ya llevan en este aprendizaje de la violencia. Sí, yo creo que todo tiene que tener un seguimiento, no es nada más la denuncia y luego ya que el juez determine cómo está el asunto y ya una sanción. Tiene que haber un seguimiento y lo más importante, tenemos que velar por el bienestar emocional de nuestros niños y nuestras niñas. Cuando hay un divorcio, una separación y en términos complejos, los mayores afectados siempre son los niños y nuestras niñas. Entonces, eso te lleva a tener una conducta el día de mañana diferente o una conducta que no se esperaba de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Entonces, la violencia, yo lo he dicho siempre, es un círculo vicioso del que no hemos podido romper, con el que no hemos podido romper. Y al final del día, cuando no hay un matrimonio estable, o cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, en los términos que sean, los afectados principalmente son los niños. Y ahí, a veces, ni las autoridades ni la familia toman en cuenta esa parte que tenemos que atender y dar el seguimiento de contención y, por supuesto, de atención psicológica, emocional para nuestros pequeños. Si queremos cambiar con esa sociedad tan lastimada, esa sociedad que está totalmente distorsionada, en donde ya todo es violencia y todo es violencia, pues tenemos que empezar desde la base que son nuestros niños y nuestras niñas, en ayudarlos a que tengan pues conciencias, a que tengan límites, a que tengan una formación emocional más estable, que vivan en espacios y en familias estables, lo más estables que se puedan, para que el día de mañana esos niños que van a ser jóvenes, adolescentes y adultos, pues sean los adultos que nos pongan el ejemplo a los de hoy, de que pues teniendo buenos ejemplos, de que teniendo una buena dirección, pueden ser el día de mañana los hombres y mujeres que salven este mundo que está totalmente colapsado. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes.